En este video hablaremos sobre el instrumento de medición dioptra. Previo a ver el instrumento vamos a dar una breve historia, una reseña histórica de lo que es el instrumento antiguo dioptra. La dioptra es un antiguo instrumento de medición utilizado en la topografía y astronomía. Fue desarrollado por los griegos en la antigüedad y es considerado uno de los primeros instrumentos de precisión en la historia de la ciencia. Antiguamente la dioptra era un tubo de observación o alternativamente una varilla con un visor en ambos extremos unido a un soporte. Es decir, al comienzo la dioptra pues nada más y nada menos era un tubo y con un soporte, y tenían un visor en ambos extremos o una observación, un objeto de observación en extremo de la varilla. ¿Para qué sirve la dioptra? Pues la dioptra se utiliza para medir ángulos y distancias y consistía en una vara con una mira que se podía ajustar y alinear con un objetivo específico. Con la ayuda de este instrumento, los antiguos griegos podían realizar observaciones precisas y realizar cálculos importantes para la construcción y la navegación. Entonces, la dioptra podríamos decir que para la antigüedad utilizaban ese instrumento para medir ángulos y distancias, y pues nada más era una vara con una mira donde ellos pues elegían un objeto y se alineaban a ese objeto, y con ese instrumento podían hacer cálculos como ángulos y distancias. Una cosa importante a través de la historia, que el teodolito moderno es un instrumento que es un sucesor de la dioptra, es decir, luego de cambios que se hicieron de la dioptra, pues tenemos en la actualidad el teodolito. Recordemos que el teodolito es una herramienta que utilizan para hacer mediciones, para hacer medición de campo, mediciones de terreno en la actualidad. ¿Cómo se usaba o cómo se usa? Pues los astrónomos griegos utilizaban la dioptra para medir las posiciones de las estrellas. Tanto Euclides como Gémino nombraban la dioptra en sus trabajos astronómicos. El funcionamiento pues es muy sencillo, es muy básico, pues incluye un sistema de miras móviles que permitía al usuario alinear el instrumento con los puntos de referencia deseado. Luego se podían realizar las mediciones necesarias utilizando las marcas y graduaciones en el instrumento. Pues si se dan cuenta, acá nos dice que la dioptra es algo muy básico, muy sencillo, pero pues nos ayuda para medir también posiciones de estrellas, como lo trabajó Euclides como Gémino en sus trabajos astronómicos. En este video vamos a mostrarles la construcción de una dioptra casera, y a continuación enlistaremos los materiales. Materiales usados: base circular de cartón con 30 centímetros de diámetro, un transportador de 180 grados, en este caso se utilizó un transportador de madera, pero podemos utilizar un transportador de plástico o podemos nosotros construir nuestro propio transportador, es decir, hacerlo con cartón, con cartulina. El objetivo es tener el transportador. También usamos una altura de la base o soporte que tiene una medida exacta de 50 centímetros. Esto nos va a ayudar a sostener el instrumento dioptra. Y palillos, esos palillos nos va a ayudar para el dispositivo de mira. Vamos a mostrarles las imágenes de nuestros materiales. Aquí tenemos la base circular de 30 centímetros de diámetro. Estos fueron los materiales que se utilizaron. Tenemos acá el transportador 180 grados. Tenemos acá la altura o la base de la dioptra, y también tenemos esos palillos. Esos palillos nos van a ayudar para el dispositivo de mira. También podemos utilizar ojo de pescado o el agua de burbuja, pero a fines didácticos pues se utilizó los palillos plásticos que funcionan perfectamente, solamente es que tener más precisión y más paciencia para hacer los cálculos.
Una cosa importante es que esta base circular está graduada, es decir, que tiene los ángulos de 360 grados, esto para que sea mejor la precisión. Acá tenemos ya las imágenes, cómo se fue construyendo. Se hizo primero el corte de la base circular de 30 centímetros de diámetro. Aquí está. Tenemos la base, para eso lo queríamos, la base de la dioptra. Aquí está el palo que se utilizó. Ya con la base circular graduada de 180 grados. Tenemos acá el sujetador del transportador. Luego colocamos el transportador de esta manera, ¿verdad? Una de las cosas importantes es que debemos de tener los cálculos precisos donde el transportador quede alineado a los 90 grados, es decir, acá en este sujetador, para que en los cálculos no nos falle. Y acá ya en esta otra imagen tenemos el observador, es decir, los palillos que nos van a ayudar para observar la imagen que queremos calcular la altura. Acá tenemos vamos a tener el ojo del visualizador y el ojo del objeto. En cada extremo tiene los ojos que apuntan al objeto. De este lado va a estar el objeto que queremos calcular la altura y de este lado va a estar la persona que está observando. Lo que queremos es calcular la altura de cierto objeto que nosotros no lo tenemos al alcance, ¿verdad? Para hacer el cálculo de la altura. Entonces, así quedó el instrumento dioptra, ya con el transportador, la base y la base circular de 360 grados. A continuación veremos un ejemplo real con cálculos reales para poder demostrar los cálculos y la precisión de la dioptra. A continuación veremos en este video la construcción de un instrumento antiguo que se utilizó hace varios años. Este instrumento se llama dioptra. ¿Para qué y qué es este instrumento? Pues este instrumento se utiliza para medir la topografía, se utilizaba también para medir distancias, alturas de cierta distancia y de ciertos objetos. ¿Cómo es la construcción de este instrumento? Se utiliza entonces una base circular de 360 grados, también que esté graduada, es decir, con los grados correspondientes. De igual manera, un transportador graduado de 180 grados. Lo importante de esta dioptra es que tenga un nivel exacto, es decir, que esté nivelado la parte superior del transportador. También, de igual manera, una cosa importante es que la altura sea lo ideal. En este caso se utilizó una altura de 50 centímetros, pues podían usar también un trípode para la altura ideal, pero en este caso y por los efectos del caso, pues solamente se utilizó una altura de 50 centímetros. Ahora bien, en el caso del dioptra, en la antigüedad, pues se servía para medir ángulos, distancias y también se utilizaba para medir distancias de cuerpos celestes. ¿Pero en qué consistía antes? Antiguamente consistía solamente en una vara en la parte superior, pero conforme pasaba el tiempo, pues se fue modernizando y este sería como el dioptra que se utilizó en ese tiempo. Pues después del dioptra se utilizó el teodolito, que ahorita es mucho más moderno y que es lo que se usa en este tiempo en las topografías, el teodolito. Ahora bien, ¿cómo se usa? En este caso, lo que se pretende es que con estos objetos que tenemos acá, va a ser los objetos que van a apuntar al punto de referencia, es decir, aquí va a estar el punto del observador, el ojo del observador, y en este punto va a fijar el objeto.
Dependiendo de la altura que esté el objeto que vaya a ver el observador, pues se va a levantar el grado, se hacen los cálculos matemáticos correspondientes, que en este caso serían las funciones trigonométricas, para poder calcular la altura de cierto objeto. Vamos a hacer una muestra. La función tangente se hizo los cálculos matemáticos, sabiendo que la función tangente es igual el opuesto partido adyacente, se hizo el despeje de la ecuación, se colocó el ángulo que se fue calculando con el uso del transportador y se observó que era un ángulo de 25 grados, grado de elevación, por lo que haciendo los cálculos, tangente de 25 por 2 nos dio un valor de 0.93, pero sumando la altura del dióptero, que es 0.50, haciendo los cálculos, 0.93 más 0.50 nos daría un valor de 1.43, y como nosotros ya sabíamos la altura del objeto, pues sí nos da un aproximado de 1.50. Entonces en este caso es tratar la manera de que el transportador tenga el nivel adecuado, que tenga un punto central, de igual manera que los puntos donde esté el ojo del observador y el objeto que vayamos a calcular pues esté lo más centrado posible. Entonces ese instrumento dióptero fue utilizado por los antiguos para calcular distancias, alturas, también calcular distancias de estrella A a una estrella B. Entonces este es un instrumento, pero ahorita en la actualidad se utiliza el teodolito para hacer esos cálculos en la topografía. Muchas gracias, eso ha sido todo.